kommer runt 3 personer som tar över. Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, bienvenido a tu podcast. Quieto en primera, béisbol y estilo de vida. Te habla el Villasmil 024, Alfredo Villasmil Franceschi. Bienvenidos y que rueden las emociones. Och de kommer runt 3 personer som tar över. Jag är väl så kan man inte där. Men jag kan ändå vara sätta det operat 5 4. Lämna inte ut. Jag går över 5 från. Kan du rör? Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, es un tema sobre la grandeza de Luis Aparicio. En el Juego de Estrellas de 1962, que fue en Washington, D.C., hay que recordar a las nuevas generaciones que en aquella época Washington tenía un equipo que eran los Senadores de Washington, que jugaban en la Liga Americana. En ese momento, en esos años, durante una época de los años 60, se realizaban 2 Juegos de Estrella. Bueno, en uno de esos, que tocó en el Parque de los Senadores, John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el 35º presidente en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, estaba como huésped de honor, era el invitado especial a ese partido del Clásico de verano. El Juego de Estrellas ha sufrido muchas transformaciones. Vimos en este siglo XXI esa locura de Butch Selleck de poner la ventaja de la Serie Mundial para el Juego de Estrellas, que los peloteros, al comienzo del siglo XXI, los peloteros no le paraban mucho el juego, pero en los 60 era como una cuestión de honor estar en el Juego de Estrellas. Bueno, en ese clásico de todos estrellas, el presidente John Fitzgerald Kennedy dijo que quería conocer personalmente a Luis Aparicio. Sí, señor, así como lo escuchan, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dijo que él quería conocer personalmente a Luis Aparicio y a Stan Musial. Quería estrecharle la mano a estos 2 gigantes de las grandes ligas. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no tuvo la oportunidad de hablar con cualquier otro pelotero seleccionado para los Juegos de Estrellas de la Liga Americana? Bueno, porque ese par de peloteros eran considerados por muchos los mejores del béisbol. Hay que recordar que Aparicio estuvo presente en más de 11 Juegos de Estrellas, en 13 Juegos de Estrellas, inició 9 de ellos, jugó completo 6 partidos y era la sensación, era el campo corto estrella, hacía cosas que nadie hacía en la grama corta. En ese momento jugaba con los Medias Blancas de Chicago. Recuérdense que Aparicio comenzó su carrera en 1956 con los Patiblancos, en el 66 fue campeón mundial con los Orioles, él regresa luego de los Orioles a los Medias Blancas y luego es cambiado a los Medias Rojas de Boston, donde termina su carrera. Pero la grandeza de Aparicio, y sobre eso quiero hablar en este podcast, sobre lo grande que fue el Maravino, el Maracucho y único miembro hasta ahora venezolano en el templo de los inmortales de Cooperstown. Aparicio irrumpe en el béisbol en el año 1956 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Era una época muy parecida a la actual, donde el jonrón, los batazos de largometraje, claro, no había el análisis estadístico que hay hoy en día, pero donde la fuerza, el matar al contrario con un solo latigazo, los grandes parques de pelota y los grandes batazos eran la clave para ganar los juegos de pelota. Se venía de una época desde 1919, luego de aquel escándalo de los Medias Negras,
o de los Medias Blancas que se vendieron en la Serie Mundial y perdieron, siendo el mejor equipo del béisbol. Luego se descubrió que 8 hombres hablaron con los apostadores y estos 8 hombres, luego haremos un podcast al respecto, fueron expulsados de por vida del béisbol. Entre ellos Chules Joe Jackson, un analfabeta, de hecho cada vez que firmaba los contratos ponía una X, que se arrepintió y jugó extraordinario esa Serie Mundial, pero como se sentó a hablar con los apostadores, el juez Walter Landis, en ese momento comisionado, quien había pedido todos los poderes a los dueños de equipo, suspendió de por vida de cualquier actividad con el béisbol organizado a esos 8 hombres. Y bueno, pasaron a la historia como los Medias Negras de Chicago. Entonces en ese momento, en 1920, Babe Ruth, Lou Gehrig y los grandes sluggers comenzaron a meter gente en el terreno de juego otra vez gracias a los grandes batazos. ¿Y qué pasa en 1956? Bueno, llega un pequeño de Venezuela llamado Luis Aparicio con unas manos increíbles, unas manos, un alcance supremo, una elasticidad que rayaba en lo artístico, y comienza aquel hombre a hacer grandes jugadas en las paradas cortas y a robarse las bases. Empiezan a descubrir el arma ofensiva del robo de base en aquel momento, por supuesto. Estamos hablando de los años 50, ¿no? No había toda la modernidad que hay ahora, ni se entendía el juego estadísticamente como se entiende ahora. Eran épocas mucho más primitivas para el béisbol. Así que doy este contexto porque quizás las nuevas generaciones no entiendan lo que significaba el béisbol. Y Aparicio fue campeón robador de bases durante 9 años consecutivos en la Liga Americana. Este es un récord aún vigente. Ni siquiera Ricky Henderson, ni siquiera Lou Brock, Vince Coleman, ninguno de los grandes estafadores de la historia, de los grandes robadores de base de la historia, han podido durante 9 años consecutivos quedar líderes en bases robadas. Aparicio lo era. Aparicio era un pelotero que tenía la mentalidad de siempre poner la bola en juego, un hombre que se ponchaba muy poco, un hombre que siempre trataba de envasarse. De hecho, era tanto su peligrosidad que el diccionario Dixon de béisbol puso o acuñó un término que tiene por primera vez aparición en un periódico de Chicago en el año 1957, según las investigaciones que hemos hecho, que se llama doblete a lo Aparicio. ¿Qué era un doblete a lo Aparicio? Muy sencillo, era robarse la base luego de una base por bolas. Es decir, el corredor llegaba a la primera, es decir, Aparicio se envasaba, bien sea por boleto, bien sea por hit, e inmediatamente estaba en segunda con el robo de base. Y eso fue un término que acuñó Luis Aparicio, de Aparicio's Double. Por ejemplo, la expresión ese shortstop tiene buenas manos es definida para Luis Aparicio. Y claro, muchos de los récords que deja Aparicio cuando se retira han sido rotos por otro venezolano, Omar Vizquel, por ejemplo. El récord de más doble plays para un campo corto lo tiene Omar Vizquel. Pero Omar Vizquel tuvo que pasar más de 18 temporadas, la que jugó Luis Aparicio. 24 temporadas jugó el caraqueño en el mejor béisbol del mundo para poder superar las hazañas defensivas del prodigio de Maracaibo, Estados Unidos. Luis Aparicio fue solamente campo corto. Nunca jugó otra posición que no fuera el campo corto. Aunque dije que en este podcast no quería hablar de números, no me gusta en los podcasts llenar de cifras a las personas, a ustedes, mis queridos oyentes. Hay cosas que para entender la grandeza de Aparicio hay que ir a sus números. Al momento de retirarse, era el campo corto con más juegos jugados en la historia, 2.538 partidos. Él estuvo presente en 2.581, pero en 2.538 fue campo corto y en los otros fue o corredor emergente o bateador emergente. Nunca jugó otra posición.
Al momento de Aparicio decir adiós, al momento de Aparicio retirarse del béisbol, era el campo corto con mayor cantidad de asistencias en el béisbol, 8.016 asistencias, era el líder del béisbol en esa categoría y además también era el líder en doble plays realizados, 1.553. En 1973 se retira con esos números impresionantes y es solamente cuando llegan Ozzie Smith y luego y posteriormente Omar Vizquel que esos dos guarismos o esos tres guarismos se logran romper, pero quedaron durante 20 años vigentes en el béisbol. Así que esto nos muestra la grandeza de Luis Aparicio. Según las estadísticas modernas, nosotros podemos ver, por ejemplo, que tuvo el WAR defensivo 2 veces, fue en el tope de los campos cortos en 1958 y 1960 y estuvo durante 14 temporadas entre los 10 mejores en WAR defensivo. Además de eso, como le dije, 9 guantes de oro conseguidos. Mira, entre 1958 y 1962 era el monarca absoluto. Luego ganó uno en el 64, uno en el 66, uno en el 68 y en 1970 ganó su último guante de oro. También estuvo en 13 juegos de estrellas, ¿no? Inclusive en este de 1962 cuando John Fitzgerald Kennedy pidió en ese juego de estrellas, pidió conocerlo, ¿no? En ese año de 1962. ¿Y quieren saber quiénes eran los abridores de esa época por los equipos? Bueno, miren, tenemos Mickey Mantle, Roger Maris, Leon Wagner, Luis Aparicio, Rich Rollins, Billy Moran, Jim Gentile y Early Batley. Eran los abridores de la Liga Americana. Y de todos esos de la Liga Americana, quien eligieron o quien eligió John Fitzgerald Kennedy para estrechar la mano fue a Luis Aparicio. Y por supuesto, como ya les dijimos, entre todos, esa constelación de estrellas que estaba allí, también eligió conocer a Stan Musial, a pesar de que la Liga Nacional tenía un trabucazo ese año con Del Crandall como catcher, Orlando Cepeda en primera base, Bill Mazeroski en segunda base, Ken Boyer en tercera base, Dick Rhodes como campo corto, Tommy Davis, Willie Mays y Roberto Clemente eran los outfielders. Entonces, Aparicio, la grandeza de Aparicio va mucho más allá de lo que se puedan ustedes imaginar, porque además Aparicio estuvo involucrado varias veces, 10 veces en resultados más valiosos. Nunca fue más valioso en 1959 cuando los Medias Blancas de Chicago llegan a la Serie Mundial gracias, se decía, al juego pequeño, a los Go-Go Sox, ¿ok? Con Luis Aparicio y Nellie Fox a la cabeza. Aparicio llegó segundo en la votación y Nellie Fox es el MVP en esa temporada. Como le dijimos, 9 guantes de oro consecutivos, 9 años consecutivos líder robador de base y 13 temporadas en el top 10 en esta categoría. Y además fue, bueno, un pelotero que estuvo en porcentaje de bases robadas. Miren, en 1956, por ejemplo, 1956, Aparicio se robó 21 bases. Parece poquito, pero recuérdense que veníamos de una época donde la base robada no era mucho, no se veía como una gran cosa. Sin embargo, fue 84% exitoso, el primero en esa categoría. En 1960 logra un buen número, 51, ¿no? Una de las 4 veces en que tuvo más de 50 estafadas. Bueno, en ese momento, Aparicio tuvo 51 bases robadas, ¿okay? En 1960. Y solamente lo capturaron 8 veces, 8 en 8 oportunidades. Y fue el líder en ese porcentaje porque en el 86.44% de las veces fue exitoso. La única, digamos, mal año
y ya no era el líder robador de bases, fue en el año 1966 cuando solamente fue exitoso en el 69.44% de las veces. Pero siempre Luis Aparicio tenía un 75% o superior. Bueno, en el 62 tuvo 72% de éxito en todo lo que era el robo de base. En una categoría que se llama outs realizados, Aparicio fue líder en el 59, en el 60 y en el 66. Y durante 14 temporadas estuvo entre el top 10 en esa categoría. Y de verdad que mientras uno más ve las categorías defensivas, Aparicio en alcance, y en esa época se utilizaban las asistencias como medida de alcance. Inclusive el fildeo es algo tan difícil hoy en día que ni siquiera hay una manera correcta y exacta, con toda la tecnología que se tiene en el siglo XXI, de medir el fildeo. En esa época se medía por asistencias. Aparicio fue 7 veces el mejor campo corto en asistencias en la Liga Nacional, y en 14 temporadas estuvo en el top 10. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa Luis Aparicio, ¿verdad? De lo que significa Luis Aparicio. Vamos con el porcentaje de fildeo. Yo sé que el porcentaje de fildeo hoy en día está denostado y muchos estadísticos muchos amantes a las nuevas estadísticas no le hacen mucho caso, pero hay que evaluar el pelotero en su contexto. Yo siempre he dicho que el pelotero hay que evaluarlo en su contexto. Bueno, Aparicio fue 8 veces consecutivas líder en porcentaje de fildeo entre todos los campos cortos, y estuvo 15 temporadas en el top 10 en esta categoría. Por supuesto, una época diferente, con estadios diferentes. Fíjense, en outs, por ejemplo, en outs realizados, Aparicio fue en el 56, en el 58, en el 59 y en el 66, estuvo líder en outs realizados como campo corto, y 11 temporadas en el top 10. Así que si nosotros vemos a Luis Aparicio, por ejemplo, lo comparamos con quien yo considero el más grande campo corto de todos los tiempos, y no es Omar Vizquel, para mí es Ozzie Smith desde el punto de vista defensivo. Por ejemplo, si nosotros lo comparamos, estos números como asistencias, ¿verdad? Vemos que Ozzie Smith no fue líder en asistencias más años que Aparicio, a pesar de que tuvo 8.375 asistencias. Fue el hombre que rompió el récord. Necesitó 20 temporadas, ¿okay? Para poder 19 temporadas, una más que Aparicio, para poder romper el récord de asistencias. Vemos que hay marcas que todavía el Mago de Oz no le llegan a Aparicio. También nunca jugó otra posición que fuera el campo corto, pero no jugó tantos juegos como Luis Aparicio. Y de verdad estamos hablando de un hombre que ganó 13 guantes de oro y fue electo también al Salón de la Fama. Y por supuesto, Ozzie Smith es, digamos, la referencia mundial, la referencia histórica de los campos cortos en la liga, en las grandes ligas, en todas las grandes ligas. Pero bueno, esto es sencillamente un podcast para resaltar la grandeza de Luis Aparicio. Por supuesto, si nosotros vemos a Omar Vizquel y todo lo que hizo Omar Vizquel y lo comparamos, hacemos una exégesis histórica, comparando no estadísticas contemporáneas, porque estas estadísticas contemporáneas, muchas de ellas hechas a mi juicio sin tomar en cuenta los datos históricos, sin tomar en cuenta los contextos, ¿okay? Queriendo utilizar el positivismo y algunas corrientes filosóficas de que solamente importa lo medible y aquello que no es medible no importa, cosa que es completamente ajeno al ser humano. Han querido hacernos ver, ¿no? Aparicio en su contexto. Hay que
analizarlo como lo que fue. Uno de los peloteros más excitantes del béisbol, uno de los peloteros que todo el mundo quería ver jugar y uno de los mejores pagados en su generación. Sirve este podcast para que las nuevas generaciones entiendan y conozcan un poco más de quién fue el único inmortal hasta ahora que tenemos en el Salón de la Fama. Si te gustó este podcast, suscríbete, bájalo, compártelo en las redes sociales. Y yo solamente también te pido que vayas a mi canal de YouTube, el Villasmil 024, donde tratamos temas de béisbol y estilo de vida. Y yo, como siempre, me despido. Hasta un próximo podcast. Listo. Se acabó el juego. Chao. 4. Lämna en tid. Lämna rollen sen från.